Durante su infancia observó hechos que transformaron la ciencia. Estas vivencias, junto con su entorno familiar, le permitieron ir descubriendo su vocación. Apasionado de la física, este hombre encontró en la investigación una forma de vida. Gracias a ello, sus mayores logros profesionales son contribuciones al mundo científico. Hoy, en corto, conoceremos a José Mustre de León, el responsable del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, uno de los más importantes de México. Acompáñenme en esta charla. José Mustre de León nació en la Ciudad de México el 31 de enero de 1960. Dentro de su núcleo familiar, fue el mayor de 4 hermanos y su padre fue pilar en su formación académica inicial. Cursó la ingeniería en física en la Universidad Iberoamericana y en 1982 concluyó la maestría en ciencias en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional. La Universidad de Washington le otorgó el título de doctor en física en 1989. Desde entonces se dedicó a la profundización en el estudio de materiales superconductores de alta temperatura crítica y la estructura atómica local de sistemas de relevancia ambiental. De 1989 a 1992, realizó estudios postdoctorales en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos. Entre 1994 y 2000, fue coordinador académico y jefe de área en el Departamento de Física del CINVESTAV Mérida. Durante su gestión se reconoció el programa de postdoctorado como competente a nivel internacional. Desde 1999 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 en el área de Ciencias Exactas. Participó en la conformación del CINVESTAV Monterrey y Tamaulipas y de la Unidad Genómica Avanzada en Guanajuato. Entre 2003 y 2007 se desempeñó como secretario académico del mismo CINVESTAV. La Academia Mexicana de Ciencias y la Sociedad Mexicana de Física reconocieron al Dr. Mustre con el Premio a la Investigación en 1997 y 2003, respectivamente. El Dr. José Mustre de León es autor de 75 artículos de investigación que han sido citados en más de 3,000 ocasiones. Uno de ellos lo desarrolló en colaboración con el Premio Nobel de Física 1987, Carl Alexander Müller. Además, ha publicado 3 libros en las áreas de absorción de rayos X, superconductividad y enseñanza. Su labor como científico ha traspasado fronteras y ha realizado estancias como profesor e investigador en Brasil, Estados Unidos, Israel y Francia. Como formador de nuevos expertos en ciencia y tecnología, José Mustre ha dirigido a estudiantes de excelencia a nivel licenciatura, maestría y doctorado. José Mustre de León es un físico comprometido con el desarrollo de la investigación y actualmente dirige el centro que impulsó su carrera científica, el CINVESTAV. Para mí, en forma personal, una de las cosas más satisfactorias es que algunos de mis trabajos en el área de superconductividad fueran citados por la persona que fue uno de los descubridores del fenómeno de superconductividad de alta temperatura crítica, que fue Premio Nobel en 1987. Estudiar la primaria en turno vespertino le permitió a José Mustre estrechar la relación con su padre, de quien recibió consejos valiosos y asesoría en sus tareas. Su inclinación por la ciencia nació, entre otras cosas, mientras se observaban sucesos como la llegada del hombre a la luna. En mi niñez tenía interés general en la parte de ciencia y bueno, yo creo que la época en que me tocó crecer como niño, había en el medio yo diría mucha efervescencia. De las cosas que recuerdo como muy significativas para mí es que cuando tenía básicamente 9 años, el ver el aterrizaje del hombre en la luna fue realmente impactante. Y a lo mejor de ahí nació un poco el interés por aspectos científicos. Mi familia, mi padre era ingeniero civil y estábamos expuestos un poco a lo mejor a una cultura un poco técnica o científica. Yo tuve 3 hermanos, yo soy el más grande y bueno, tengo una hermana que es química, otra que ya falleció, que era restauradora, y mi hermano más pequeño se dedicó al área de comunicación.
pero creo que en general siempre tuvimos algo de contacto con aspectos de la ciencia. Y una cosa que creo que marcó mucho, o me marcó mucho en cierta forma, fue una circunstancia especial. Básicamente, el tiempo que yo asistí a la escuela primaria era el tiempo en que había una saturación muy fuerte de la educación básica, y a mí me tocó asistir a una escuela vespertina. Y creo que al final eso fue muy importante porque nos permitía, bueno, en mi caso particular, estar, por ejemplo, despierto hasta muy tarde en la noche, convivir con mi padre y que, por ejemplo, él nos ayudara frecuentemente con las tareas de la escuela. Entonces, y recibir algo extra que creo que en general, en otros casos, para, por ejemplo, amigos que tenía en escuela matutina, era muy difícil tener ese tipo de convivencia. Y creo que eso fue determinante en toda mi carrera académica posterior, el haber tenido, yo diría, casi una tutoría personal de todos los días. Valoraba él mucho, por ejemplo, el aspecto analítico de las matemáticas. Me comentaba que era muy importante entender este lenguaje para poder entender cualquier fenómeno natural. La otra cosa era que en cierta forma disfrutara esa parte, que por ejemplo no había ninguna presión de tener éxito académico en la escuela o no tenerlo, sino simplemente disfrutar esas tareas o el aprender alguna cosa nueva. Yo creo que eso también fue muy importante, sí. ¿Cómo sigue su carrera académica? Bueno, tuve una educación normal, estuve en una escuela secundaria y una escuela preparatoria, aunque debo decir también eso fue una época en que la sentí un poco más complicada en muchos aspectos. La primaria en que estuve era una escuela pública mixta, y después entré a una escuela privada que era exclusivamente de varones, y fue un ambiente que no me gustó. Realmente la época de la adolescencia no la recuerdo como algo muy agradable. La disciplina era mucho más rígida de la que había tenido yo en la escuela primaria, por ejemplo. Después ingresé a estudiar una carrera de ingeniería física en la escuela, en la Universidad Iberoamericana, que estaba empezando, y también mi impresión era que tal vez por ser una carrera que estaba empezando, era la primera generación, no estaba muy bien estructurada. Y básicamente después de estar año y medio en la universidad, tuve la oportunidad de venir precisamente a este centro de investigación, que en ese tiempo era posible cursar estudios de posgrado, específicamente la maestría, sin tener un grado de licenciatura. Y eso fue determinante para mí. Esa fue realmente la apertura a una carrera científica. José Mustre de León dedicaba entre 10 y 12 horas diarias a su preparación para obtener su doctorado. Al volver, nos platicará sobre sus resultados. El deseo de José Mustre por seguir aprendiendo se mantuvo vivo. Su maestría la dedicó a estudiar las propiedades físicas de los materiales sólidos, mientras que su tesis doctoral se centró en la profundización del proceso de absorción de rayos X, es decir, el estudio de la estructura atómica de materiales para saber cómo están distribuidos. El doctor Mustre nos explica la utilidad de estas investigaciones. Llegué cuando tenía 19 años aquí al centro y empecé un programa de maestría en el Departamento de Física del CIMBESTAB. Al terminar el grado de maestría aquí, salí a hacer un programa doctoral a la Universidad de Washington en Seattle, que era ciertamente en ese tiempo era, y lo es ahora también, una universidad de muy alto nivel en los Estados Unidos.
Y yo sentí que en esta parte no estaba en ninguna desventaja contra compañeros que venían de otras universidades muy destacadas de Estados Unidos o de Europa o de Asia. Básicamente fue el desarrollar un modelo teórico de un proceso que es el proceso de absorción de rayos X que le permite a uno estudiar materiales a nivel microscópico, básicamente poder determinar cómo están distribuidos. Y mi trabajo específico fue desarrollar modelos teóricos que permitieran interpretar las mediciones que se hacían en estos materiales básicamente en aceleradores especializados que se llaman sincrotrones, que por decirlo en una forma coloquial son generadores de rayos X de alta intensidad que al ser absorbidos por el material nos permiten conocer su estructura. El conocer esta estructura atómica de los materiales permite determinar muchas de sus propiedades y modificarlos para hacerlos útiles. En materiales biológicos puede ser el estudiar la estructura de proteínas en seres vivos, cuáles son las propiedades de estas proteínas, puede estar relacionado con enfermedades, con la generación de nuevos fármacos, materiales que se usan en celdas solares para el aprovechamiento de energía solar, materiales que forman partículas muy pequeñas que les llamamos nanopartículas, por ejemplo, que nos sirven como catalizadores en procesos de combustión para ser más eficientes, por ejemplo, los motores de combustión interna o menos contaminantes. Entonces ahí el rango de aplicaciones es muy grande. Sí. No está patentado, pero es un programa que vende la universidad en donde yo realicé el doctorado, lo vende comercialmente y entonces ese es usado por casi todos los grupos que realizan experimentos en absorción de rayos X. Entonces, sí tuvo un impacto comercial, sí es usado, pero la investigación que hice fue más básica, no fue aplicada para patentar. Fue también una etapa muy satisfactoria. Estuve cerca de 7 años, fue un doctorado más o menos largo, pero logré, desde mi punto de vista, un entendimiento profundo en un aspecto particular. Como resultado de este trabajo pude tener trabajos de investigación que posteriormente fueron muy citados por otros investigadores y que creo que aún ahora tienen cierto impacto. Gracias a su compromiso con la investigación y la difusión, los textos del Dr. Mustre son utilizados ampliamente en el mundo científico. Incluso ha colaborado con un premio Nobel de Física. Justamente sus grandes satisfacciones personales y profesionales se vinculan con sus hallazgos en esta disciplina. Un indicador que usamos mucho en ciencia es saber el número de citas bibliográficas, es decir, cuántos investigadores han usado estos resultados para potenciar otra investigación. En mi caso, tengo un poco más de 3.500 citas, que en mi área es una contribución, yo diría, importante. Quiere decir que varios de los artículos sí han tenido repercusión a nivel mundial, siendo usados por investigadores en otros lados del mundo. Para mí, en forma personal, una de las cosas más satisfactorias es que algunos de mis trabajos en el área de superconductividad fueran citados por la persona que fue uno de los descubridores del fenómeno de superconductividad de alta temperatura crítica, que fue premio Nobel en 1987. Y después de que se familiarizó con el trabajo que hice, esto fue a principios de la década de los años 2000, finalmente realicé un trabajo de colaboración con él en el año 2010.
Realmente la experiencia personal fue muy satisfactoria. Bueno, el nombre es el profesor Alex Müller. Básicamente, ya ahorita es una persona de edad avanzada, tiene 86 años, y me sorprendió por la sencillez que tenía de que aún habiendo desarrollado este tema tan importante en la física, era muy fácil hablar con él. Estaba muy atento a lo que toda la comunidad de investigadores más jóvenes y tal vez no tan conocidos estaban haciendo. Y yo creo que es una calidad humana de él muy importante, que para mí fue muy atractivo. ¿Cuál es la investigación que más satisfacción le ha causado? Bueno, yo creo que ha habido dos. Una es la investigación que he realizado en el campo de superconductores. Esto lo hice al terminar mi doctorado. Yo estuve en una posición postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, en Estados Unidos, por 4 años. Empecé yo a trabajar en ese tema y tratando de entender el mecanismo el fenómeno de superconductividad en estos materiales, y había mucha actividad en todo el mundo. Entonces, el poder estar en la frontera del conocimiento en esa parte fue muy satisfactorio. Y bueno, otra parte importante para mí fue trabajo que realicé al incorporarme al CINVESTAB en la década de los 90, en donde llegué a la Unidad Mérida, y en ese tiempo había muy pocos estudiantes. Recibíamos a veces estudiantes que no tenían ninguna preparación en física, pero eran gente muy brillante. Y de ahí recuerdo realizar investigación en el área de materiales para celdas solares, con los primeros estudiantes que tuve ahí, que fueron alumnos muy destacados que después se convirtieron en investigadores muy establecidos. Y ahí mucha de la satisfacción de la investigación, más que tener que ver con el tema específico de la investigación, tuvo que ver con el ver después formado un científico que podía competir a nivel de cualquier científico en el mundo, con resultados muy satisfactorios, y viéndolo empezar con conocimiento casi nulo en el área, pero sabiendo que tenían capacidad muy alta. El CINVESTAB gradúa anualmente alrededor de 500 maestros y 250 doctores en ciencias. Al regresar, su director, José Mustre, nos platicará sobre los proyectos de este centro. El progreso científico de cualquier nación impacta en su desarrollo social y económico. La institución que dirige José Mustre es líder en la formación de nuevos talentos. Sus más de 4,000 estudiantes de maestría y doctorado demuestran el compromiso de la institución por la investigación. Tal vez la única parte donde no tenemos un grupo fuerte de investigación es en ciencias sociales. No tenemos sociología o economía, aunque tenemos un grupo importante de investigación en educación. Pero bueno, tenemos casi todas las áreas de ciencias de la vida y ciencias biológicas, ciencias exactas e ingenierías. Ya tiene mucha inercia la institución, y yo creo que en muchas de ellas están trabajando bien desde hace mucho tiempo, pero lo que sí es importante es seguir impulsando nuevas áreas de investigación que aparecen en estas áreas tradicionales que no tenemos actualmente, que sería importante incorporarlas para que la institución pudiera seguir estando en la frontera del conocimiento. Contamos con casi 60
programas de posgrado, todos ellos del nivel de competencia más alta determinado por el CONACYT. Entonces, ahí tenemos una contribución que sí es mucho más grande que el número de investigadores totales que tenemos, ¿no? Ya es posible ver que varios de los centros de investigación que tenemos empiezan a tener una masa crítica tanto en investigadores como en capacidad de investigación y desde mi punto de vista se empieza a percibir ya que empieza a haber una consolidación notable del aparato científico del país. Entonces, en ese sentido, creo que hemos tenido noticias muy positivas incluso en este último año en que tenemos una circunstancia económica externa adversa, parece ser que no se ha descuidado el que se pueda seguir creciendo en el aspecto científico. Yo creo que eso es muy positivo, va a rendir frutos desde mi punto de vista muy rápido. Yo creo que eso ha sido realmente un acierto, que se esté impulsando más tanto el gasto en ciencia como el desarrollo en ciencia. Yo creo que eso sí puede llevar a un nivel de bienestar económico en el país importante en poco tiempo. Ahora, aquí a nivel de la institución hay gente muy, muy, muy notable. Bueno, de entrada tenemos 3 investigadores que son miembros del Colegio Nacional. Hemos tenido investigadores que han ganado premios como el Premio Príncipe de Asturias y varios reconocimientos a nivel mundial. Y yo creo que no sería difícil que en el futuro alguno de nuestros investigadores en el CIMBESTAB pudiera aspirar al Premio Nobel. Destacaría yo en el área de ciencias de la vida o medicina, tenemos contribuciones muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, uno de nuestros científicos más notables, el doctor Adolfo Martínez Palomo, que por cierto fue director de esta institución en algún momento, ha realizado contribuciones muy importantes relacionadas con el virus de la varicela y de posibles implicaciones que tiene para enfermedades neurodegenerativas posteriores. Creo que esa es una de las investigaciones más importantes. Tenemos investigación en cómo realizar terapias génicas para combatir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el mal de Parkinson. Después nuestro Laboratorio Nacional de Genómica en Irapuato ha realizado contribuciones muy, muy importantes también esto ya tiene algunos años, pero en 2008 ellos determinaron el genoma del maíz y han estado estudiando genes específicos en la planta del maíz. Hemos estado siendo parte importante de los experimentos que se realizan en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, que está en la frontera de Suiza y Francia, que tuvieron que ver con el descubrimiento de esta partícula que se llama el bosón de Higgs. Yo creo que esa es una de las investigaciones más notables. Ahí también tenemos científicos muy notables como el doctor Gerardo Herrera del Departamento de Física, que está trabajando en esa área. Como formador de notables investigadores, este experto científico cree firmemente en el alto nivel educativo de México. Para el doctor Mustre de León, el esfuerzo conjunto y la colaboración entre diversas instituciones permite mejores resultados en el mundo del conocimiento. Tanto aquí en el CIMBESTAB como cuando estuve en la Universidad de Washington, esa parte era muy importante, el que hubiera intercambio con otras instituciones, que uno pudiera conocer otros investigadores, que pudiera realizar estancias en algunos otros lugares, es determinante para poder tener un panorama global del trabajo que está haciendo uno y ponerlo en contexto. Aquí en el CIMBESTAB a nivel global
Yo creo que tenemos colaboración con alrededor de unas 300 universidades o centros de investigación en todo el mundo, muchos de ellos aquí en México y otros fuera de México. Y yo creo que en mucho todos los avances en la investigación son esfuerzos coordinados. Es muy raro que se haga en forma individual o por un grupo de una sola institución. Siempre se dan en esfuerzos colaborativos muy grandes. Y en cierta forma, yo creo que eso es muy importante también tenerlo en mente. Cuando vemos a otras instituciones educativas o centros de investigación, nunca los percibimos como competidores, sino más bien como colaboradores. Entonces, cuando alguna otra institución está destacando, es algo que es muy positivo para todos. Lo vemos en ese sentido siempre, porque bueno, la interdependencia que tenemos entre unas instituciones y otras siempre es muy, muy fuerte. Y yo creo que es la única forma de avanzar. He graduado 6 estudiantes doctorales y alrededor de, si recuerdo bien ahorita, 11 de maestría. En todos estos casos, sobre todo con el entusiasmo que traen los estudiantes que empiezan, es muy fácil, no tienen ningún problema, ¿no? Nunca vi que tuvieran problemas para adaptarse a este tipo de trabajo, o que no estuvieran, por ejemplo, muy emocionados de poder salir a estas estancias de colaboración a algún otro lugar del mundo, conocer a gente nueva. Por ejemplo, alguno de mis estudiantes que se graduaron entre hace 5 o 6 años, uno de ellos ya tiene una posición, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, y yo creo que ese es algo muy notable. Probablemente vaya a alcanzar un nivel muy alto. Hay otros que están trabajando hay otro que está trabajando en Alemania y otra estudiante en uno de estos aceleradores, un sincrotrón en Francia, en el sincrotrón europeo que está en Grenoble, Francia. Y yo creo que cualquiera de ellos va a ser ya son científicos importantes, pero en el futuro van a ser mucho más importantes. Comprometido con el progreso científico, José Mustre de León seguirá trabajando para mantener y enriquecer el nivel de la investigación en nuestro país. Agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión, donde conoceremos, en corto, a otro mexicano que con su esfuerzo y dedicación brinda mejores expectativas para México.